En este video vamos a ver el resumen de Pickup Artist por Mystery o Eric von Markovic. Este es el tercer libro que resumo del autor, así que si no vieron Mystery Method o Revelations, les recomiendo verlo. Entonces, el libro comienza con el prólogo escrito por Niles Strauss, y la historia del libro cuenta la historia de Mystery acompañado con Matador y Love Drop en Miami. Juntos crearon lo que se llama el Proyecto Miami, algo muy similar al Proyecto Hollywood, que cuenta Style and Decay. En este resumen me voy a enfocar en la parte técnica más que en la historia. De todas formas, con lo que conté de la sinopsis, ya saben más de la mitad de la historia. Esta es la parte 1, bienvenidos a Miami. Mystery da los 10 tips principales para los Pickup Artists. Entonces, 1. Tengamos el hábito de empezar conversaciones por el solo hecho de hacerlo. 2. Recordad siempre sonreír. 3. Inclinate hacia atrás cuando inicias una conversación. Habla despacio y expresivamente. 4. Sé hablador y usa el humor. 5. No intentes impresionarla. 6. No actúes como si todo fuera muy importante. Sé juguetón. 7. Cuando estemos con ella, demostremos aprecio sincero o lo que era valor único. 8. Utilicemos accesorios que les dé la oportunidad a las otras personas de hablarnos. Esto es lo que era pavoneo. 9. Para tener un juego equilibrado, balancea los que son los indicadores de interés y desinterés que le envíes a ella. Hace esto tanto en las conversaciones como en la escala de inclino. Esto es un concepto que estaba en Revelations también. Y 10. Tener una vida. Entonces, parte 2, escalada física y beso. Y te cuenta que llega un nuevo alumno llamado Adam. Básicamente utiliza a Adam para explicar todas las teorías dentro del libro. Entonces en este capítulo le da algunas lecciones. Lección 1. ¿Cómo sabemos cuándo besar a una mujer? Ella nos dará señales cuando sí sea. Esto se refiere a los indicadores de interés. Si ella nos da 3 indicadores, podemos besarla. Lección 2. Tocar debería ser algo habitual en nuestra manera de interactuar con las personas desde un inicio. Nuestros toques deberían verse como algo natural. Lección 3. Cada vez que hagas algo que demuestre interés, hagamos algo que demuestre desinterés. Por ejemplo, si tocamos su hombro, miremos para otro lado. Lección 4. Toca y soltá de forma continua. Nosotros debemos hacer los movimientos. Ella nunca debe estar en una posición de rechazarnos, porque nosotros nos apartamos antes. Lección 5. El desinterés crea sentimientos de confort. Si ella es reacia a nuestros toques, entonces probemos de ser desinteresados. Por ejemplo, si ella no nos da la mano cuando hacemos un test de confianza, giremos nuestro cuerpo o hablemos con alguien más en el grupo. Lección 6. Si una mujer es asertiva a nuestros movimientos, compensémosla con nuestra atención y aprecio. Lección 7. Esto es lo que es Bite, Hook, Reel and Release. Este es un tema de Revelations que ya expliqué antes. Parte 3. Estadísticas y mujeres hermosas. Cuantas más mujeres abramos, mejor. Cuantas más puertas golpees, más se abrirán, dice Mystery. Después continúa la charla con David explicándole lo que era el modelo M3, de usar 3 NEG con su objetivo mientras habla con el obstáculo. Luego le da 4 reglas. 1. Plantea tu estrategia para encontrar mujeres. 2. Nunca le compres un trago a una mujer. 3. Evita tomar mucho alcohol. 4. No le des tu número a una mujer. Pedí el de ella. Luego Mystery dice que él sale entre 3 a 4 veces por semana, quedándose unas 4 horas en el bar o en el club. Se acerca a una nueva mujer cada 20 minutos, lo cual una de cada 3 mujeres le daba su número, así que terminaba con unos 4 números por noche. Al final de la semana se acercaba entre 36 a 48 mujeres, lo que le dejaban entre 12 a 16 números. Eso dice que era en el inicio, después mejoró. Ahora dice que si en una semana consigue 36 números de teléfono, probablemente termina acostándose con 3 de ellas. Luego al final del capítulo deja una nota que desafía al lector de salir 4 veces esta semana y a estar en un club por lo menos 4 horas. Al final de la semana podrás notar tus mejoras. Te acercaste a muchas mujeres, claro. Parte 4. El club de strippers en Las Vegas. Lothrop atrapa el interés de una stripper, pero luego lo pierde por no seguir los consejos de Mystery. Luego, Mystery comienza una interacción con una stripper, quien termina llevándosela a otra fiesta. Sin embargo, todo terminó mal porque la stripper golpeó a Matador y todo fue un gran drama. Mystery deja los 15 tips para levantar una stripper. 1. No asumas porque es stripper, ella es estúpida. 2. No la dejemos bailar para nosotros porque nos verá como un cliente, al menos que ella lo haga gratis. 3. No estemos con ella demasiado tiempo, máximo 30 minutos. 4. Actuemos entusiásticamente. 5. Demostremos que tuvimos un día excitante. 6. No le compres ningún trago. 7. Expliquémosles que estamos al tanto de toda esa porquería del concepto de stripper. 8. Solo usemos el humor, no le demos cumplidos.
9. Tratemos a todas las strippers como si fueran un 10. Usemos next. 10. No le pidamos un número, hagamos que ella nos lo pida a nosotros. Podemos invitarla a seguir la conversación afuera del club. 11. Las strippers son de mente abierta. Descubrí lo que le gusta a ella. Puedes entablar conversaciones sobre Dios, fantasmas, UFOs, telequinesis, etc. Dices que ellas creen en ese tipo de cosas. 12. Sé el centro de atención. 13. Conoce al DJ del lugar. 14. Hagámosla pensar que nosotros pensamos que ella nos desea. Seamos un desafío. 15. Conectemos con ella diciendo: tantas personas son tan prejuiciosas, vos pareces ser más abierta y divertida. Parte 5. El script de Elvis. Acá dejo un opener de Elvis Presley, pero básicamente consiste en preguntar si sabían que Elvis Presley se tenía. Para mí no tenía mucho desarrollo este opener, pero supongo que en Estados Unidos sabría mejor. Luego explica que el opener no importa, sino nuestro delivery, algo que explica en Revelations también. Entonces, tips de acercamiento: hablar con mujeres que tienen proximidad, siempre giremos nuestra cabeza sobre nuestro hombro y hablemos. Si debemos acercarnos caminando, giremos nuestro cuerpo 45 grados, o sea, no estar de frente, sino de costado. No giremos completamente nuestro cuerpo hacia el grupo hasta que ellas nos giren hacia nosotros. Utilicemos falsa limitación temporal. Después de mostrar desinterés, es importante saber estimular al grupo. No nos quedemos estancados con el opener, tomemos control de la conversación de forma natural. Y después dice las cosas que no debemos hacer cuando abrimos un set, que son disculparnos, decirle que ella es encantadora en un inicio y comenzar la conversación dando tu nombre. Luego habla de lo que son los 13 pasos del acercamiento, pero para resumirlo es el M3 hasta dar el beso, o el kiss close. Así que parte 6, salida en la playa del sur. En este capítulo Mystery sale con el grupo y aprovecha para darle algunos consejos a Adam. Entonces, primero empieza con los 7 hábitos altamente efectivos de los pick-up artists. 1. Ser divertido. 2. Ser auténtico. 3. Tocar muchas puertas, abrir muchos sets. 4. Enfocarnos en las artes venusianas antes que en las mujeres. 5. Hacer teoría de grupo. Dejar que los grupos anteriores nos vean interactuando con los nuevos. 6. Ser juguetón. 7. Ama a las mujeres. Y después le da a Adam lo que es el resumen del juego paso a paso. 1. Enganchemos en todo el grupo. 2. Lancemos un egg al objetivo en un plazo de 5 a 10 segundos para desarmar el obstáculo. Y que no piense que vamos a ir por ella, aunque es lo que hace. 3. Demostremos alto valor al grupo mientras se ignora el objetivo. 4. A los 3 minutos empecemos a calificarla. 5. Movamos al grupo para apoyarnos sobre la pared o en la barra. Creo que esto era body rocking en Revelations. 6. Continuemos calificando y averigüemos cómo se conocen todos. Quién es el hermano, quién es el novio, etc. 7. Comenzar las pruebas de Kino. Parte 6. Estudio de la atracción. Entonces acá Mystery explica lo que es el concepto del alto valor a Adam y básicamente dice transmitir, no convencer. Convencerla de que somos lo que ella quiere no es el camino correcto. Es mejor transmitir los rasgos de personalidad que ella quiere. Estos rasgos son atractivos para todas las mujeres. Estos son: 1. Preselección. 2. Mujeres en el brazo o una historia de una ex novia actriz hot. 2. Líder de los hombres. Somos vistos manejando grupos de hombres. 3. Protector de los seres queridos. Demostramos rasgos de protección. Esto puede ser contando historias, por ejemplo. 4. Desinterés, usando next, por ejemplo. Después de que Mystery cuenta todo esto, Adam le pregunta: ¿cómo puedes saber si enganchamos en un grupo? ¿De que le va bien en el set? Mystery le responde que debe callar y ver si ellas reinician la conversación. Esto claro después de haber enganchado en el set. Luego habla de los next y Adam termina yéndose porque termina el curso satisfactoriamente. Después pasan unos capítulos que honestamente no ocurre nada, hasta que luego de un año se reencuentra con Adam y ven todo su crecimiento y tienen una charla profunda de cómo es el camino del ave y termina poniéndole un apodo llamándole Dean, algo así como bautizándolo, y ese es el fin. Conclusión: una de las grandes críticas que hay en este libro es que todos los consejos que tiene pudieron haberse resumido en 10 páginas en vez de 230. Y creo que esta crítica tiene que ver con que cualquiera esperaría que fuera un libro como los anteriores, o sea, más teórico, pero creo que Mystery intenta crear algo similar a lo que es The Game de Neil Strauss, pero desde su propia perspectiva.
Sin embargo, para mí lejos estuvo de serlo. La historia no resulta interesante, hay capítulos que podrían no estar y no cambiaría nada de la historia. También el libro parece más una forma de promocionar su programa de ese momento, de VH1, creo que era, y fanfarronear sobre su caro estilo de vida. También sentí que este libro es para inflar más su ego. No sé cuántas veces he leído I Am Mystery o Yo Soy Mystery. Luego muchos consejos me parecen superficiales y vacíos. Un claro ejemplo podría ser cuando dice ama a las mujeres. Y entiendo que lo dice de alguna manera poética, pero por otra parte habla de que salía con 3 mujeres distintas tratándolas a todas como si fueran una sola, solo que con diferentes caras. Estas sin que ellas supieran de que salían con las otras, ¿no? Decía que de hecho a veces se olvida de lo que le decía cada una repitiéndose. Entonces, este tipo de cosas me hace ver a Mystery como un idealista del amor. Y de vuelta, sigo insistiendo que todo el Mystery método sirve para atraer personas que buscan jugar juegos para atraer a otros, bajo la manipulación, lo cual en consecuencia crea drama, relaciones tóxicas, y no es lo que yo recomendaría. Con esto se termina toda la trilogía del Mystery método, así que por mi parte les recomiendo libros como el de Mark Manson o Robert Glover. Pueden encontrar más videos por este lado o por acá. Así que gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo resumen.